¿Y si te dijera que uno de los mayores símbolos de la inteligencia humana no es exclusivamente humano? Durante siglos nos repetimos una idea cómoda: fabricar y usar herramientas nos separa del resto del mundo animal. Es la línea invisible que marca el antes y el después de nuestra historia. La frontera entre instinto y pensamiento, entre supervivencia y planificación. Pero hay algo ahí afuera, cubierto de plumas, que desafía esa narrativa con una calma desconcertante. Parece imposible, y sin embargo ocurre. Un ave observa un problema, no puede alcanzar el alimento, no lo intenta al azar, no picotea desesperadamente, se detiene, inclina la cabeza, evalúa, y entonces hace algo que debería incomodarnos un poco. Busca un objeto, lo modifica y lo convierte en una herramienta. No es un truco entrenado, no es repetición automática, es una decisión. Y lo más inquietante no es que lo haga, sino cómo lo hace, porque detrás de ese gesto aparentemente simple hay algo más profundo: comprensión de causa y efecto, representación mental del resultado, planificación anticipada, conceptos que durante décadas creímos reservados a los grandes simios y a nosotros. Pero eso es solo la superficie. Hay experimentos que cambiaron silenciosamente la manera en que entendemos la cognición animal. Hay números que revelan comparaciones incómodas con niños pequeños. Hay pruebas que muestran que algunas aves no solo resuelven problemas, sino que anticipan soluciones futuras. Y cuando empiezas a conectar esos puntos, algo se rompe en la narrativa tradicional de la evolución. Si te atraen estas grietas en lo que creíamos seguro, este es tu lugar. Suscríbete ahora, porque aquí no nos quedamos en la versión superficial de las cosas. Aquí cruzamos ese límite invisible entre lo evidente y lo extraordinario. Y cuando termines este video, es posible que no vuelvas a mirar un pájaro de la misma manera. Lo que estás a punto de ver no es un espectáculo de curiosidades, es una reconfiguración silenciosa de jerarquías cognitivas. Es la historia de cómo una criatura con un cerebro del tamaño de una nuez puede ejecutar procesos mentales que rivalizan con los de especies que siempre consideramos superiores. Hay grabaciones que muestran algo más que habilidad. Hay secuencias donde el ave descarta una herramienta ineficiente y fabrica otra mejor. Hay momentos donde parece evaluar opciones invisibles antes de actuar. Y eso plantea una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. Si la inteligencia no depende del tamaño del cerebro, ¿de qué depende realmente? Si este tipo de exploraciones te despiertan esa mezcla de asombro y vértigo intelectual, deja tu like, no como un gesto automático, sino como una señal de que quieres seguir empujando los límites de lo que entendemos sobre la mente, la naturaleza y nosotros mismos. Comparte este video con alguien que todavía crea que las herramientas son patrimonio exclusivo de nuestra especie, porque lo que vamos a revelar aquí no es un dato curioso, es una fractura en nuestra percepción. Y antes de avanzar, quiero que te quedes con una imagen: un pájaro sosteniendo una rama, observando un problema, aparentemente inmóvil, pero con un proceso invisible desarrollándose detrás de sus ojos. No es instinto puro, no es azar. Hay algo más. La pregunta ya no es si puede usar herramientas. La verdadera pregunta es ¿qué significa eso para nosotros? Observa con atención la escena. Un tubo transparente. En el fondo, un pequeño recipiente con comida. Entre el ave y el alimento, una distancia mínima, pero imposible de resolver con el pico desnudo. No hay dramatismo, no hay música épica. Solo un problema concreto. El pájaro se acerca, inclina la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro. Sus ojos no se mueven de forma errática, se fijan en el interior del tubo como si estuviera midiendo algo invisible. Durante unos segundos, no hace absolutamente nada. Ese momento de quietud es fácil de ignorar, pero ahí es donde ocurre lo esencial. No está reaccionando, está evaluando. A su alrededor hay varios objetos: un trozo de alambre recto, una pequeña varilla de madera, una pieza demasiado corta para alcanzar el fondo. No los toca de inmediato, los examina, elige el alambre, lo sostiene con el pico, lo coloca contra una superficie rígida y lo dobla, no por accidente, no por repetición automática, lo dobla hasta formar un gancho funcional. Ese instante cambia todo, porque fabricar una herramienta no es simplemente usar algo que ya está listo, es imaginar una forma que todavía no existe, modificar el entorno y luego aplicar esa modificación con un propósito específico. Es, en esencia, transformar una posibilidad en una solución. Y eso exige algo más que reflejos. Lo que estás viendo no es una anécdota aislada. Este tipo de comportamiento ha sido documentado en distintas partes del mundo, desde laboratorios controlados hasta entornos naturales donde nadie está dando instrucciones. Algunas especies seleccionan ramas específicas según su flexibilidad,
Otras recortan hojas laterales para reducir fricción. Hay aves que almacenan herramientas en lugares estratégicos para utilizarlas más tarde, como si entendieran que el problema puede repetirse en el futuro. Ese más tarde es una palabra peligrosa en términos cognitivos, porque implica proyección temporal. Ahora amplía la escena. No estamos hablando de un individuo excepcional entrenado durante años. Estamos hablando de patrones observados en especies completas. Aves que, cuando enfrentan un obstáculo nuevo, no solo prueban al azar, detienen el impulso inicial, inspeccionan, parecen descartar opciones invisibles y luego ejecutan la estrategia más eficiente. En experimentos específicos, realizados bajo condiciones diseñadas para evitar cualquier aprendizaje previo, algunas aves han resuelto secuencias de problemas en varios pasos. Primero desplazar un objeto para acceder a otro. Luego utilizar ese segundo objeto como herramienta para obtener el objetivo final. Sin ensayo prolongado, sin repetición excesiva. Lo inquietante no es que lo logren. Lo inquietante es la velocidad con la que comprenden la relación entre elementos que no están físicamente conectados. Eso apunta a algo que durante mucho tiempo fue territorio exclusivo de primates: la capacidad de representación mental compleja, la habilidad de construir en la mente un modelo del entorno y manipularlo antes de actuar. Pero aquí surge un contraste incómodo. El cerebro de muchas de estas aves es considerablemente más pequeño que el de un chimpancé. Sin embargo, la organización interna de sus neuronas, la densidad en ciertas regiones asociadas al procesamiento ejecutivo, revela una arquitectura distinta, no inferior, distinta, y tal vez más eficiente de lo que imaginábamos. Hay registros de aves que, ante una herramienta inadecuada, no abandonan el intento, ajustan la herramienta, la modifican progresivamente hasta que encaja con el problema. Eso sugiere algo más que comprensión básica de causa y efecto. Sugiere ensayo mental previo a la acción física, como si el error ocurriera primero en la mente y luego se evitara en la realidad. Si esto fuera un caso aislado, podríamos descartarlo como una curiosidad evolutiva, pero no lo es. Se han observado comportamientos similares en contextos sociales donde una ave aprende observando a otra, no por simple imitación automática, sino ajustando la técnica a su propio estilo. Eso introduce un elemento cultural. Transmisión de conocimiento dentro del grupo. Cultura. En aves. Y aquí la historia adquiere una dimensión más amplia, porque si una criatura con plumas puede fabricar herramientas, anticipar resultados, transmitir técnicas y adaptar soluciones nuevas a problemas desconocidos, entonces la pregunta ya no es si son inteligentes. La pregunta es ¿qué entendemos realmente por inteligencia? Tal vez hemos confundido apariencia con capacidad. Tal vez asociamos manos con pensamiento avanzado, simplemente porque nuestras manos fueron el vehículo visible de nuestro desarrollo tecnológico. Pero, ¿qué ocurre cuando una especie sin manos desarrolla estrategias funcionalmente equivalentes? Observa nuevamente ese instante inicial, cuando el ave se detiene antes de actuar. Esa pausa no es vacío, es procesamiento. Y lo más desconcertante es que ese procesamiento ocurre en un sistema biológico que evolucionó por caminos completamente distintos al nuestro. No es una copia, no es un eco, es una solución paralela. Dos trayectorias evolutivas separadas, llegando a capacidades que se parecen demasiado. Y aquí es donde el terreno se vuelve aún más interesante, porque hay experimentos recientes que sugieren que algunas aves no solo planifican acciones inmediatas, sino que muestran señales de evaluar escenarios hipotéticos, no simples asociaciones aprendidas, sino respuestas que indican una comprensión flexible del problema. Eso abre una puerta que apenas estamos comenzando a entreabrir. Si la inteligencia no es un privilegio exclusivo de nuestra línea evolutiva, si puede surgir con diferentes arquitecturas cerebrales, si puede manifestarse en sistemas que durante siglos subestimamos, entonces estamos ante algo mucho más grande que un pájaro doblando un alambre. Estamos ante una redefinición silenciosa de los límites cognitivos, y aún no hemos hablado del experimento que obligó a varios investigadores a replantear sus propias expectativas. Un experimento donde la solución no solo fue correcta, sino inesperadamente creativa. Si has llegado hasta aquí, mantente atento, porque lo que parecía una simple curiosidad biológica está a punto de revelar implicaciones que van mucho más allá de un tubo, un gancho y un trozo de comida. Si observas con detenimiento todo lo que hemos recorrido, la imagen ya no es la de un pájaro resolviendo un problema aislado. Lo que permanece es algo mucho más amplio, un sistema cognitivo operando con precisión dentro de una arquitectura biológica que durante siglos fue subestimada. Ese instante en el que el ave dobla un alambre
deja de ser una curiosidad y se convierte en la manifestación visible de una dinámica interna profundamente organizada. Durante demasiado tiempo, la narrativa dominante colocó la inteligencia en una escala jerárquica simple, como si la evolución hubiera seguido una línea recta que culmina inevitablemente en nosotros. Pero lo que estas aves revelan es otra cosa. Revelan que la inteligencia no es una cima única, sino una red de soluciones que emergen bajo presiones específicas, en contextos distintos, con ingenierías aplicadas radicalmente diferentes. Lo que vemos no es imitación humana, es convergencia funcional. Es la prueba de que sistemas complejos pueden generar estrategias equivalentes sin compartir la misma estructura externa. El uso de herramientas no surge en el vacío. Está conectado a redes interconectadas de memoria, percepción, anticipación y aprendizaje social. Cuando una ave selecciona una rama específica, la ajusta y la almacena para uso futuro, está operando dentro de una lógica estratégica. No se trata de un impulso momentáneo, sino de un cálculo que integra experiencia pasada, contexto presente y expectativa futura. Esa capacidad implica una forma de planificación que, aunque diferente en su base neurológica, produce resultados funcionalmente sofisticados, y esa sofisticación tiene implicaciones que trascienden el laboratorio. Porque si reconocemos que otras especies poseen estructuras invisibles de procesamiento mental que permiten resolver problemas de manera flexible, entonces también debemos aceptar que el mundo natural está lleno de dinámicas que operan lejos de nuestra percepción cotidiana. Fuerzas estructurales que sostienen equilibrios ecológicos, que regulan interacciones sociales dentro de grupos animales, que determinan la estabilidad de territorios enteros sin que lo notemos. La inteligencia aviar, en este sentido, no es solo un fenómeno biológico, es una ventana hacia la forma en que la vida organiza soluciones bajo condiciones de presión constante. Cada herramienta fabricada, cada ajuste preciso, cada pausa antes de actuar forma parte de una ingeniería evolutiva que ha refinado procesos durante millones de años. No es improvisación caótica, es adaptación estratégica. Cuando ampliamos la escala, comprendemos que estos comportamientos no son anomalías aisladas, sino engranajes ocultos dentro de sistemas complejos que sostienen la dinámica interna de ecosistemas enteros. La capacidad de una especie para innovar afecta su supervivencia, altera relaciones de predador-presa, modifica patrones de competencia y, en última instancia, influye en la transformación profunda de su entorno. Lo que parece un gesto pequeño, doblar un alambre, puede ser la expresión visible de un mecanismo que redefine jerarquías naturales. En el fondo, lo que este fenómeno cuestiona no es solo nuestra definición de inteligencia, sino nuestra posición dentro del entramado global de capacidades cognitivas. Nos obliga a revisar la escala con la que medimos el valor mental. Nos enfrenta a la posibilidad de que la diferencia entre ellos y nosotros no sea una frontera rígida, sino un gradiente dinámico. Y ese reconocimiento tiene un impacto silencioso sobre la forma en que entendemos la evolución, la conciencia y la organización del mundo vivo. Existe también un componente cultural en estas aves que no puede ignorarse. Cuando una técnica se transmite de un individuo a otro, cuando un grupo comparte estrategias y las perfecciona con el tiempo, estamos observando la formación de microculturas animales. No se trata de civilizaciones en el sentido humano, pero sí de estructuras invisibles de aprendizaje colectivo. Ese intercambio altera trayectorias evolutivas y demuestra que la adaptación no es solo genética, sino también conductual. A medida que internalizas todo esto, la escena inicial se transforma. Ya no es un experimento curioso, es una evidencia de que la naturaleza despliega soluciones distribuidas en múltiples nodos cognitivos. Es la confirmación de que la inteligencia no es monopolio, sino fenómeno emergente. Y esa emergencia ocurre en silencio, lejos del ruido de nuestras ciudades, lejos de nuestras estructuras tecnológicas, pero con una sofisticación que obliga a reconsiderar lo que creíamos exclusivo. El impacto real de este descubrimiento no se limita a la biología. Repercute en la forma en que diseñamos inteligencia artificial, en cómo interpretamos la conciencia, en cómo conceptualizamos la relación entre cerebro y entorno. Si sistemas con arquitecturas distintas pueden generar resultados comparables, entonces la clave no está en la forma externa, sino en la organización interna de procesos. Y eso redefine el paradigma. En última instancia, lo que hemos explorado no es simplemente el comportamiento de un pájaro. Es una fractura en la narrativa antropocéntrica. Es la evidencia de que la vida ha desarrollado múltiples caminos hacia la complejidad cognitiva.
caminos que operan bajo principios distintos, pero que convergen en resultados sorprendentes. Esa convergencia revela que el mundo está sostenido por redes invisibles de inteligencia distribuida, por engranajes ocultos que mantienen la estabilidad y permiten la transformación constante de la realidad biológica. Tal vez el mayor cambio no ocurre en el ave, sino en nuestra percepción. Tal vez la verdadera transformación profunda sucede cuando dejamos de mirar la naturaleza como un escenario pasivo y comenzamos a reconocerla como una red activa de sistemas complejos, cada uno con su propia dinámica estratégica, cada uno contribuyendo al equilibrio global de maneras que apenas empezamos a comprender. Después de todo lo que has visto y entendido, la imagen final no es la de un animal resolviendo un acertijo, sino la de un planeta lleno de inteligencias, operando en silencio, moldeando territorios, influyendo en comportamientos, alterando ecosistemas sin necesidad de reconocimiento. Y en ese entramado, nuestra especie es solo una expresión más de una arquitectura cognitiva que la evolución ha ensayado una y otra vez bajo distintas formas. Si la capacidad de fabricar una herramienta no define exclusivamente a la humanidad, entonces, ¿qué significa realmente ser la especie que siempre creyó estar sola en la cima de la inteligencia? Si todo lo que acabas de ver realmente movió algo dentro de ti, si por un momento sentiste que la realidad es más profunda, más estratégica y más fascinante de lo que solemos admitir en el día a día, entonces este espacio también es tuyo. Este tipo de exploraciones no existen para llenar minutos, sino para abrir perspectivas, para afinar la mirada y para recordarnos que el mundo está sostenido por estructuras invisibles que solo se revelan cuando decidimos observar con atención. Si esta historia cambió ligeramente la forma en que miras a un ave, a la naturaleza o incluso a ti mismo, suscríbete ahora. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir explorando estas capas ocultas que casi nadie se detiene a examinar. Este canal vive de personas que sienten curiosidad genuina, que valoran el pensamiento profundo y que desean comprender los sistemas complejos que moldean nuestra realidad sin hacer ruido. Si el contenido te aportó claridad, si despertó admiración o te hizo replantear alguna certeza, deja un like. Tómalo como una señal simple, directa y honesta de que esta conversación valió la pena. Ese gesto, aunque parezca pequeño, mantiene viva la posibilidad de seguir revelando historias que normalmente permanecen en la sombra, fenómenos que operan lejos de la superficie y estructuras que sostienen el mundo moderno, sin que casi nadie las nombre. Y si en algún momento sentiste esa mezcla de asombro y reflexión silenciosa, comparte este video con alguien que también disfrute cuestionar lo evidente. Hay algo poderoso en expandir una mirada distinta, en invitar a otros a descubrir que la inteligencia, la complejidad y la ingeniería natural no siempre están donde creemos. Compartir no es solo difundir contenido, es ampliar una conversación que merece ser escuchada. Si quieres dejar una huella personal aquí, escribe en los comentarios una frase sencilla, algo que represente lo que este viaje significó para ti. Puede ser tan simple como, la inteligencia está en todas partes, o nada es tan simple como parece, no como obligación, sino como un gesto espontáneo que refleje tu propia toma de conciencia. Y si este recorrido despertó en ti el deseo de seguir profundizando, mira el siguiente video que aparece en pantalla. Continúa esta exploración con la misma curiosidad con la que llegaste hasta aquí. Cada historia que compartimos es una pieza más dentro de un mapa mayor, una invitación constante a mirar el mundo con atención, respeto y asombro. Gracias por haber recorrido este camino conmigo. Mantén viva esa inquietud silenciosa, esa necesidad de comprender más allá de la superficie. Nos vemos en la próxima mirada profunda al mundo que creíamos conocer.